y comenzamos. Bien. Entonces, como les decía, la organización del contenido el día de hoy está hecho de acuerdo a, por ejemplo, todo lo que tiene relación con biología, ecosistema, y luego nos vamos a la parte de la física. El día de hoy vamos a ver alrededor de 12 o 13 preguntas, y ya la próxima sesión vamos a ver el resto de las preguntas que falten. La idea es que podamos revisar y que ustedes me hagan las consultas pertinentes, ¿cierto? Y que idealmente también es que ojalá antes de estas clases ustedes pudieran revisar el contenido para así traer preguntas previas. Es más enriquecedor. Lo otro que les voy a pedir es que cierren los micrófonos y cuando tengan preguntas los abran para que no se generen conflictos ahí con el audio. Ya, entonces, vamos a comenzar. Nosotros los primeros contenidos que estuvimos estudiando tenían relación con los ciclos o el ecosistema en sí, dentro del cual nosotros podemos encontrar distintos elementos que están asociados a lo que se conoce como ciclos biogeoquímicos. Dentro de ellos están el carbono, el azufre, el nitrógeno y el fósforo. ¿Qué significa un ciclo biogeoquímico? Significa que todos estos elementos van a volver a la naturaleza a través de la intervención de otros, ¿cierto? De otros seres vivos, ¿ya? Entonces, voy a volver a reiterar, por favor apaguen sus micrófonos para que... Verónica tiene su micrófono abierto. Ahí. Ok. Para que no se confunda, ¿cierto?, lo que vamos a estar conversando. Entonces, como les decía, lo importante es que aquí entran en juego distintos seres vivos para reincorporar los elementos que están en el ecosistema, ¿ya? Las plantas, los animales, todos ellos van a realizar procesos en los cuales van a ayudar a reincorporar estos elementos al ecosistema. Dentro de esto también nosotros vamos a conocer el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante y para qué sirve? La energía primaria que se conoce, o la energía principal, es la que aporta el sol. El sol se la aporta, ¿cierto?, a los productores. En este caso, ¿quiénes son los productores? Las plantas. Y esto es fundamental para todos los procesos vitales en el planeta. Sin el proceso que realizan las plantas a través de la fotosíntesis, el resto de los seres vivos, ninguno podría incorporar, ¿cierto? Ninguno podría alimentarse, ninguno podría sobrevivir. Ellos son la base de la cadena trófica, la base de todas las redes que existen en el planeta. Entonces, la energía primaria, que es la que proviene del sol, es la fundamental para los procesos vitales en el planeta. Sin ella no se realiza la fotosíntesis, que es la base de las cadenas alimentarias. Ojo aquí, pregunta de desarrollo. Por eso la respuesta es tan extensa. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Ok. Bien. Otra de las cosas importantes que nosotros también tenemos que recordar tiene relación con estructuras de nuestro cuerpo, como por ejemplo el sistema urinario, ¿ya? El sistema urinario está conformado por los riñones, está conformado por los uréteres, que son dos conductos que llevan la orina a la vejiga, y la uretra, que es la que sale hacia el exterior. Ahora, la pregunta relacionada con este contenido dice: ¿dónde se forma la orina? ¿En qué lugar específicamente? ¿Ya? Y nosotros estudiamos que específicamente dentro del riñón existen unas estructuras muy pequeñas llamadas nefrones. Y es aquí donde ocurre todo el proceso de filtración de la sangre para poder originar, ¿cierto?, finalmente la orina. Vuelvo a insistir, desactiven el audio, por favor, ¿se escucha algo de fondo por ahí? Alguien que tiene su micrófono abierto, por favor.
Ya, entonces, ahora, lo otro importante es que existe una hormona específica en este proceso que ayuda principalmente y actúa en los riñones, llamada vasopresina, ¿ya? Entonces, esto es lo que no tienen que olvidar. ¿Dónde se forma la orina? Específicamente en el nefrón, y cuál es la hormona relacionada con el sistema urinario, es la vasopresina, ¿ya? Principalmente porque tiene la función de ayudar a dilatar, ¿cierto?, los vasos y a permitir el paso del flujo de la sangre de mejor manera, ¿ya? Entonces, aquí hay dos preguntas. ¿Dónde se forma la orina, que es el nefrón? ¿Y cuál es la hormona que actúa en el sistema renal o urinario, que es la vasopresina? Si tienen preguntas, me interrumpen. Ya. Otra acción importante dentro de las hormonas de nuestro cuerpo tiene relación con la oxitocina. La oxitocina es una hormona que se libera en el momento del parto, ¿ya? Entonces, cuando la mujer comienza con el trabajo de parto, la oxitocina actúa en los músculos que están asociados y permite que se expulse el bebé, ¿cierto?, al momento de parir. Eso es lo importante. Esa es la función de la oxitocina, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se presenta esta hormona? Esta hormona se presenta en el momento del parto. ¿Cuál es la función? Realizar las contracciones. No sé si recuerdan estas preguntas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Recuerdan algo? ¿Nadie recuerda? Sí, se recuerda. ¿Sí? Apareció la oxitocina, ¿cierto? Sí. Ya. Y específicamente entonces asociarla al parto. Inmediatamente. Ustedes ven ahí y lo primero que tienen que buscar, miren, si esto es súper simple, chiquillos, yo lo que traté de hacer es darle la pista exacta. ¿Para qué? Para que no se distraigan con el resto de las alternativas. Ustedes ven la pregunta que tiene relación con el parto, buscan inmediatamente oxitocina. Y no tienen para qué pensar en las demás. ¿Se fijan? Entonces, esa es la estrategia que yo he estado tratando de utilizar con ustedes, que en base al contexto o al contenido, ¿cierto?, a la forma en que está elaborada la pregunta, yo les doy la pista y ustedes tienen que buscar específicamente la respuesta. Ya, hablamos de inmunidad. La inmunidad, dijimos que existen de distintos tipos. Hay dos grandes grupos. Primero está la inmunidad innata, que está en los órganos, los tejidos del sistema inmunitario. Esto tiene que ver con la defensa de nuestro cuerpo, principalmente. Cómo nuestro cuerpo se defiende frente a distintos factores, agentes que nos pueden hacer daño. Por otro lado, tenemos la inmunidad adquirida. Y la inmunidad adquirida principalmente se empieza, como dice aquí su nombre, a adquirir en la medida en que nosotros vamos avanzando en nuestro tiempo, en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, existe dentro de la inmunidad adquirida, también hay una inmunidad que se llama activa y otra que se llama pasiva. Y la activa tiene relación con, por ejemplo, infecciones que nosotros podemos contraer y nuestro cuerpo genera inmediatamente una respuesta, algún proceso de vacuna, por ejemplo, como lo que estamos haciendo hoy en día con todo este tema del COVID, ¿cierto? Estamos incorporando inmunidad. Y existe también dentro de la pasiva lo que nos entregó la madre al momento de la lactancia y algunas otras de manera artificial que pudieron haber sido administradas en nuestra vida. Ahora, la pregunta tiene relación con la inmunidad de un recién nacido, inmunidad innata de un recién nacido, ¿ya? Entonces, cuando nos preguntan por la inmunidad innata, quiere decir que es con la que el bebé viene, con la que el bebé nació, ¿ya? Entonces, él nace con una inmunidad, después la mamá le agrega, ¿cierto?, al momento de la lactancia, pero tiene relación con esto. ¿Preguntas? No, al menos yo no. Ya. Bien. Dentro de el medio en que nosotros nos desarrollamos, existen algunos componentes que se conocen como alergenos.
Y los alergenos son los que producen alergias, ¿ya? Y aquí nosotros podemos encontrar alimentos, podemos encontrar semillas, podemos encontrar distintos componentes, ¿cierto?, en el medio donde nosotros nos desenvolvemos, que nos van a producir reacciones alérgicas a nuestro cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo va a reaccionar frente a ellos, tratando, ¿cierto?, de poder liberarnos de estos agentes principalmente. Ahora, ¿qué deben recordar? ¿Cómo se llaman las sustancias que producen las alergias? Alergenos. Eso, específicamente. ¿Recuerdan esta pregunta? ¿Les suena o no les suena? Sí, igual los preguntaron sobre eso. Eso lo preguntaron en la prueba. Ya, entonces, específicamente, ¿qué nos producen las alergias? Los alergenos. Todos los componentes que tienen alergenos. Ya. Sí, salió en Acá, la prueba. dígame. Salió en la prueba. Sí, Y sí. después yo me acordé qué lo que era. Porque la había entregado. Muchas. Por eso tienen que tomarse su tiempo. Ojalá tomen todo el tiempo que tienen disponible para cada una de las pruebas para que puedan resolverlas en una primera vez y luego revisarlas. Y cuando ya estén tranquilos y seguros la entregan. Si finalmente no, el que yo termine, no sé, pues en 20 o en 30 minutos y tengo una hora, me da la posibilidad de poder revisarla. Y al revisarla también, bueno, ahí tenemos dos opciones, que el compañero de al lado me empieza a preguntar y me distraiga, ¿cierto? O simplemente me cierro en mi prueba y trato de resolver lo mejor posible. O por último, en otro caso también, responder todo lo que saben primero y dejan para después las que no se acuerdan tanto, para que no se queden pegados en esa. Entonces, se van a todo lo que ustedes recuerdan, todo lo que saben, lo empiezan a responder y van dejando las otras al final. Y al final revisan las que quedaron pendientes. Ya. Una pregunta que tenía relación con el consumo de drogas, principalmente, bueno, esto es casi obvio, por decir de alguna manera, que tiene una relación o una injerencia directa con todo lo que es el funcionamiento orgánico, específicamente del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, el consumo de droga lo que nos afecta principalmente es al funcionamiento de nuestro cuerpo y al sistema nervioso, ¿ya? Ustedes saben que una persona, por ejemplo, con una alta dosis de alcohol, sus reacciones no van a poder ser igual que una persona sin alcohol. Entonces, ¿qué afecta? Es la reacción de mi sistema nervioso frente a estas drogas, frente al consumo de alguna sustancia que pueda alterar, ¿cierto?, mi cerebro y alterar mis reacciones. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Son casi todas de la vez pasada. No. Exactamente. Por eso yo les decía. profesora, entonces eso Diga. quiere decir que las pruebas que vamos a hacer ahora es la misma. Sí, lo más probable. Ya. Acá. Yo creo que van a hacer algunos cambios, pero van a ser pequeños. Lo que Alguna pasa, otra pregunta. miren, Creo que- lo que puede ocurrir es que a lo mejor el orden de las preguntas pueda estar distinto, ¿ya? Pero las preguntas yo podría decirles que van a ser las mismas, ¿ya? Van a ser las mismas preguntas. Van a estar desordenadas y obviamente, o sea, va a ser la misma prueba, pero va a estar desordenada. Lo que pasa es que generalmente ellos ocupan formas, una forma A, una forma B. Y a veces, por ejemplo, las primeras 15 preguntas de la forma A son las últimas de la forma B. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no me sirve, por ejemplo, mirarle a mi compañero si respondió la 1 igual que yo, porque puede que la 1 de él sea la 15 mía. Ah, ya. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso puede pasar, que el orden de las preguntas varíe, pero la base, digamos, de lo que nosotros hemos estado conversando va a ser exactamente el mismo. ¿Ya? Acá, ¿qué tenemos? Sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso central, ¿ya? ¿Quién lo lidera aquí? Es el cerebro o encéfalo, y de ahí, ¿cierto?, el resto de las estructuras. Entonces, una de las funciones más importantes del cerebro es procesar la información proveniente de la médula
y de los receptores sensoriales. Miren, la médula está ubicada aquí en la columna vertebral, ¿ya? Entonces, dice proveniente de la médula y de los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales están todos ubicados en las extremidades, brazos, todo lo que está hacia el exterior. Entonces, el receptor, en este caso, por ejemplo, supongamos que se queman un dedo, ustedes van a sentir en un receptor sensorial del dedo, y esa señal va a llegar a la médula, y de la médula viaja hasta el cerebro. Entonces ahí se genera el proceso de transformación de la información, ¿ya? Como dice acá, es procesar la información proveniente de la médula y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar el movimiento, coordinados, suaves del sistema muscular esquelético. Ya, a lo mejor todo lo que dice acá es un poquito específico, pero ¿cuál es la secuencia? La secuencia es la siguiente, que si ustedes se quemaron el dedo o se lo pincharon, esa información va a viajar inmediatamente a la médula, que está ubicada, ¿cierto?, en la columna, de la columna al cerebro, y el cerebro manda la señal para poder hacer actuar mis músculos, por eso dice músculo esquelético, hacer actuar mis músculos y quitar mi mano de ese lugar donde me está produciendo el problema. ¿Se entiende? Eso es, en palabras simples, la reacción que mi cuerpo va a tener. Obviamente no puede ser un movimiento brusco, tiene que ser un movimiento suave, pero inmediato, para poder evitar un daño mayor. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, ojo con esta porque es una respuesta larga, por lo tanto es una respuesta abierta. Ya. Por otro lado, ¿qué tenemos? Acá, sistema nervioso nuevamente, y el sistema nervioso va a estar representado por una célula específicamente que se llama neurona. Ahora, esta que está acá, no sé si ven el cursor, esta que está, estoy indicando con la flechita del computador, es una neurona. Y la neurona tiene una característica bien particular, que tiene prolongaciones como ramificaciones, ¿ya? Tiene ramificaciones en la parte superior, que es su cabeza o su cuerpo, ¿cierto? Tiene una cola y ramificaciones en la parte inferior. ¿Para qué tiene estas ramificaciones? Para poder conectarse con otras neuronas, ¿ya? Y poder pasar la información de una a otra neurona. Entonces, ¿por qué tienen las prolongaciones? Porque nosotros no tenemos tantas neuronas en nuestro cuerpo, entonces ellas necesitan conectarse, generar estas redes y entregar el impulso nervioso a la neurona que sigue. Ahora, en las puntas de cada una de estas prolongaciones existe lo que se llama botón sináptico, ¿ya? Y el botón sináptico es lo que nosotros tenemos ampliado acá en esta imagen. Esto es un botón sináptico, que debería ser la punta, ¿cierto?, de las prolongaciones de la neurona. Ahora, ¿por qué se llama botón sináptico? Porque en este lugar es donde ocurre el impulso nervioso, pasa de un lugar a otro donde ocurre la sinapsis, ¿ya? La sinapsis es el proceso en donde la neurona transfiere la información de una a otra y la comparte para que siga su viaje. Entonces, aquí nosotros podemos tener una sinapsis química o podemos tener una sinapsis eléctrica. A través de eléctrica significa que estamos compartiendo, digamos, elementos que van a estar cargados con una carga positiva o negativa, o a través de vesículas que son específicamente elementos químicos neutros, sin una carga. Ahora, este lugar, como está aquí, se llama lugar intersináptico, porque es donde se juntan ambas neuronas y ocurre la sinapsis. La neurona que está antes se llama presináptica y la neurona que está después se llama postsináptica, ¿ya? Entonces, la que está antes, la presináptica, al medio, intersináptica, la que sigue es la postsináptica, ¿ya? Y el proceso, como les decía, es la transferencia de los impulsos nerviosos entre neuronas en el lugar de la conexión, y ese lugar se va a llamar sinapsis,
¿ya? La sinapsis establece, como dice acá, normalmente entre las partes terminales del axón y el cuerpo de otra neurona, es decir, de las dendritas de la otra neurona, ¿ya? De nuevo, tenemos la neurona que tiene sus prolongaciones. Dentro de las prolongaciones, algunas van a llamarse dendritas, que son las que salen estas cortitas que están acá, y esta cola larga se va a llamar axón, que también termina en ramificaciones, ¿ya? Entonces, cuando ambas neuronas, dos neuronas, se unen o se acercan así, en este espacio van a generar lo que se llama sinapsis, en este proceso, ¿ya? La neurona que va a estar antes se va a llamar presináptica y la que está después se va a llamar postsináptica. Ahora, la sinapsis, ¿qué es? Es el traspaso, ¿cierto?, del impulso nervioso entre las neuronas. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, se entiende. Ya, aprovechen a hacer todas las preguntas que tengan. ¿Dudas? Ya. Entonces, continúo. Si no hay más no hay preguntas, digamos, continúo. Otro tema que nosotros estuvimos estudiando tenía relación con las teorías del origen de la vida. Dentro de ellas, nosotros hablamos que una de las teorías más fundamentadas desde el aspecto de la ciencia es la teoría del origen químico, ¿ya? La teoría quimiosintética o la teoría de abiogénesis, ¿ya? Que quiere decir que es abio, significa a, sin, bio, vida, génesis, principio. Quiere decir que parte la vida a partir de moléculas químicas, ¿ya? Esto lo transformó o lo llevó, ¿cierto?, a un laboratorio, un personaje llamado Oparin, y este personaje lo que hizo fue comprobar, recrear lo que ocurría en el planeta a los principios, ¿cierto?, cuando recién se empezó a formar, y él se dio cuenta que al recrear esta situación, los océanos primitivos, las tormentas eléctricas, las erupciones volcánicas, la temperatura, se da origen a asociaciones de moléculas químicas que van a dar paso a la vida, ¿ya? Entonces, el personaje que postula esta teoría química es Oparin. Él la lleva al laboratorio, la recrea y comprueba que efectivamente lo que él piensa, ¿cierto?, fue lo que ocurrió para dar inicio a la vida. ¿Alguna consulta? No. No. Ya. Profesora, yo. Dígame. Dice teoría química del origen de la vida. Entonces, si te preguntan ¿qué es la teoría química? ¿Uno qué puede responder? La teoría química, mira, voy a buscar específicamente la pregunta de Oparin para poder compartírselas. En ese caso, por ejemplo, la teoría química es la base de la vida a partir de elementos químicos presentes en el planeta. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes teorías explica el origen de la vida? ¿Ya? Entonces, aparecen varias alternativas. Dentro de ellas aparece una teoría de la evolución, y de hecho, todas dicen teoría de la evolución, lo único que cambia es el apellido del personaje. Teoría de la evolución neosintética, teoría de la evolución de Darwin, teoría de la evolución de Lamarck y teoría de la evolución química de Oparin. Entonces, ¿cuál de las alternativas podrían elegir ustedes? La última. La última, ¿ya? Entonces, la pregunta tiene relación, dice, ¿cuál de las teorías explica el origen de la vida? Y la única teoría que explica el origen de la vida aquí es la teoría química de Oparin, porque todas las otras hablan de los cambios que tienen los seres vivos, pero ya existentes, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Acá, ¿qué tenemos acá? Una pregunta, de hecho, pregunta de desarrollo, en donde tengo que explicar cuáles son las diferencias entre la propuesta de Lamarck, que era un pensador, ¿cierto?, y de Darwin. Ya,
aquí nos quedan 10 minutos. Aquí nosotros explicamos lo siguiente. Darwin y Lamarck son pensadores científicos de la época antigua, ¿cierto? Pero el primero en proponer que habían cosas que los seres vivos podían heredar era Lamarck, ¿ya? Entonces, ¿qué postuló Lamarck? El que existían diferencias, ¿cierto? En las distintas, en la evolución del planeta, que las características se transmitían en los individuos que se reproducían en la población y que las especies se adaptaban al medio, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen que ver que en el caso de Lamarck propone de que los cambios ocurren de forma automática, que se heredan sí, pero que se ocurren de forma automática. En cambio, Darwin propone de que existe un mecanismo de selección natural, que el planeta en cierta forma o el ecosistema va seleccionando a aquellos individuos que puedan sobrevivir con condiciones determinadas, y aquellos que sobreviven van a poder transmitir sus genes y van a poder verse cambios en los descendientes, ¿ya? Pero Darwin también dice que los cambios son adaptativos. En la medida en que el ser vivo lo va necesitando, lo va adquiriendo y lo van produciendo. En cambio, Lamarck, por ejemplo, si a una jirafa se le cortaba la oreja por X razón, él decía que ese corte de la oreja también se iba a heredar. Y ahí es donde se equivoca Lamarck, ¿ya? Entonces, Lamarck propone, en cierta forma, que los cambios que pueden ocurrir en un momento inmediato también se van a presentar en mi generación, y esto no es así. Esto ocurre con el paso del tiempo, que es lo que proponía Darwin. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Ya. está Ojo aquí entonces, porque una pregunta de desarrollo relacionada con la diferencia entre Lamarck y Darwin. Trabájenla, escríbanla, traten de hacerla, ¿cierto? Desarrollarla. Y obviamente el WhatsApp está disponible para cuando necesiten hacer cualquier consulta. Ya. Otra pregunta que tiene relación con evidencias de la expansión del universo, ¿ya? Ahora, existe una teoría llamada la teoría del Big Bang, que está relacionada con una gran explosión que existió en nuestro universo. ¿Cómo se puede verificar, cómo se puede comprobar que esta teoría es cierta gracias a esta evidencia? A la evidencia de la expansión del universo. Según los científicos, el universo sigue en expansión, y esto significa que luego de esta gran explosión que existió en el universo se está abriendo, se está expandiendo, ¿ya? Entonces, eso es lo otro que tienen que tener en claro. Dice, evidencia del Big Bang o gran explosión es la expansión del universo. Entonces, si a ustedes les preguntan una evidencia del Big Bang, buscan dentro de las alternativas expansión del universo. Así de simple. ¿Ya? Ya. Existe otra teoría que habla, ¿cierto?, acerca de cómo se movieron los continentes al momento de distribuirse en el planeta. Nuestro planeta está formado por principalmente... Sí, señorita, hace